Bienvenidos a un nuevo episodio de No es Terapia. Gracias a todos los que nos escuchan, donde quiera que se encuentren. Gracias también al Banco Central de la República Dominicana, que hace posible que este espacio llegue a ustedes. En el día de hoy vamos a estar compartiendo sobre un tema que yo entiendo que es para todo el vivo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la alimentación y todos comemos, a todos nos gusta comer y todos en algún momento probablemente hemos sentido culpa por comernos algo, entre comillas, prohibido. Y para eso me acompaña la licenciada Alicia Lombardero. Gracias, Alicia, por estar aquí. Ella es psicóloga clínica, especialista en trastornos de la conducta alimentaria y sigue la línea de lo que es la alimentación intuitiva. Bienvenida, este es tu espacio también. Muchísimas gracias por haber dicho que sí. Gracias a ti por la invitación. Para mí un gusto venir a hablar sobre esto, porque como tú muy bien dices, no es que todo el mundo tiene un trastorno de la conducta alimentaria, para nada. Pero todo el mundo se identifica con un tema relacionado a conducta alimentaria. Y no de una conducta alimentaria como organizada, sino nos identificamos de esa parte del desorden o de que me genera malestar o de la desconfianza. Sí. Siempre en las charlas y en los podcasts nos quedamos cortos. Sí, totalmente. Porque todo el mundo tiene algo en particular que le gustaría conocer. Sí, porque es como conversar. Un tema demasiado amplio y creo que gracias a... Hoy en día ya estamos rompiendo un poquito con muchos de esos mitos, de esas creencias, pero todavía tenemos una generación que viene arrastrando todo eso de esas creencias que de repente nos hacen relacionarnos con la comida o con la alimentación en sí de una manera inapropiada o inadecuada y por ende entonces eso también nos lleva a relacionarnos mal con nosotros mismos. Y la idea de este espacio es poder justamente eso, abordar cualquier aspecto de nuestra vida que pueda impedir o que sea un obstáculo en poder tener bienestar. Entonces, antes de iniciar, para todos los que nos escuchan, recuerden suscribirse, recuerden compartir, darle like y todas esas cosas de marketing, ¿verdad? Que no es mi área. Y vamos a hacer entonces un chiste. Yo siempre empiezo el episodio con un chiste, muy criticados muchas veces porque me dicen que son malos, pero a mí me gustan, a mí me da muchísima risa. Así que hoy vengo con uno diferente, hoy vengo con uno terapéutico. Tú vas a ver, este está chulo, Alicia, lo guardé para ti. Ok, una adivinanza. No tiene piernas, pero te persigue. No tiene boca, pero te grita. No tiene agenda, pero sabotea la tuya. ¿Quién es? No tiene piernas, pero te persigue. No tiene boca, pero te grita. No tiene agenda, pero sabotea la tuya. La culpa. ¿Pero cuál es el chiste de eso? Bueno, es un chiste porque es una adivinanza y me da risa, pero es real. Ay, Dios, a veces yo pongo a los invitados en esa situación incómoda, como de que no se quieren reír o no saben cómo reírse porque no le da risa. O sea, no, el chiste está grave. Vamos a ser honestos. Ok, está fatal. Yo sigo trabajando en mejorar. Lo que da risa es tu reacción. Gracias por la honestidad. Bueno, no importa, pero ya cambió un poquito el enfoque para todos los que criticaban esas adivinanzas básicas y que me decían que eran para niños. Ahora hicimos uno de terapia. Ok, bueno, pero vamos a ir entrando ya en materia en nuestro tema del día de hoy. Recuerden, los que nos escuchan, todo esto que vamos a hablar en este episodio relacionado con la alimentación tiene el objetivo de psicoeducar, pero como nuestro nombre bien lo dice, esto no es terapia ni va a sustituir un proceso terapéutico. Por eso siempre me gusta recalcar que si algo de esto resuena con nuestros oyentes, si algo hace clic o les quedan muchas dudas, no se queden aquí, busquen ayuda profesional para que puedan recibir ese acompañamiento individualizado que les permita pues explorar lo que tengan que explorar, sanar lo necesario para poder vivir en bienestar, porque todos merecemos una vida en bienestar. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Para empezar, Alicia, yo tengo una pregunta personal que quisiera compartir contigo, porque por una parte, sabemos que en ocasiones muchas de las conductas inapropiadas con la alimentación es por comer en base a nuestra emoción, por ansiedad, por estrés, por tristeza, por diferentes cosas.
Pero por otra parte, hay una campana que nos dice que la comida puede generar una emoción y que eso no necesariamente es algo negativo. Entonces yo creo que al final la comida es parte de nuestra vida, es necesaria incluso, y está en todos los contextos. Y creo que es un buen punto de partida para este espacio. ¿Hay algo de emoción en la comida? ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿De qué se trata eso? Mira, incluso esa pregunta me acuerda a cuando yo empecé a comunicar sobre los trastornos de la conducta alimentaria y me hicieron una entrevista que ojalá que nadie la encuentre. Creo que fue mi primera entrevista. Ni siquiera los podcasts estaban de moda. Fue para como un programa de televisión o algo así. El punto es que yo en esta entrevista di el mensaje de vamos a separar la alimentación de la emoción. Hay que dejar de comer por emociones. Y qué equivocada yo estaba en ese momento. O sea, como seres humanos he ido aprendiendo desde experiencias, desde conversaciones con mis pacientes y también desde teoría, desde información basada en evidencia, que para nosotros la alimentación, para nosotros los humanos me refiero, la alimentación no es únicamente nutrición. Okay. O sea, la alimentación también son vínculos sociales, vínculos familiares, también es emoción, también es cultura. O sea, es completamente normal como ser humano yo querer agradar a otra persona a través de un alimento, yo celebrar con la comida, yo acompañar con la comida, yo apoyar con la comida. Entonces, fíjate, ¿por qué cuando tenemos una relación desorganizada, una relación mala con la comida, no solamente nos afecta en el aspecto nutricional, también nos empieza a afectar en otras áreas de nuestra vida? ¿Por qué? Porque si tengo una relación desorganizada o restrictiva con la comida, para mí va a ser complicado ir a celebrar ese ascenso que tuvo mi amiga en el trabajo cuando me invitó a celebrarlo con una cena. Claro. O para mí va a ser complicado poder disfrutar del cumpleaños de mi hijo, que como buenos dominicanos siempre hay picadera, claro, o siempre hay bizcocho. Entonces, la alimentación es más que nutrición, o sea, es normal tener una relación con la comida que involucra emociones y también es normal comer y que eso genere en nosotros ciertas emociones. Okay. Hay una parte de una película que creo que muchos hemos visto, que es Ratatouille, la película de Disney, del ratoncito. Bueno, tú que trabajas con niños definitivamente la has visto. Y en una parte cuando el ratoncito prepara el plato Ratatouille y se lo llevan al crítico de comida, él desde que lo prueba inmediatamente se transporta. Y ese clip está en YouTube, lo pueden buscar. Se transporta a su infancia y recuerda cuando su mamá le preparaba un platillo muy similar. Y la comida también es eso. O sea, la comida también es conectar con momentos importantes, conectar con la familia. Entonces es completamente válido comer y sentir emociones. O sea, que podemos salir a celebrar, por ejemplo, que un ascenso, como tú decías ahorita, podemos salir a celebrar una buena nota en el colegio, o sea, se vale. Claro. Y al mismo tiempo mantener la buena relación. Claro, y ahí es importante diferenciar que comer por emociones o que la comida me genere emociones comiendo no implica que eso automáticamente va a ser una ingesta descontrolada. Exacto. O sea, yo puedo comer por emociones, yo puedo comer para celebrar que tú abriste un consultorio nuevo, que tú abriste un centro nuevo, y eso no significa que en ese almuerzo que estamos celebrando tiene que haber descontrol. Claro. Es la forma en la que yo celebro, es la forma en la que yo me alimento. Y ahí también, sí, me imagino, tú corrígeme, poder separar. Una cosa es que yo voy a salir a celebrar comiéndonos una pizza, comiéndonos un helado, que te fue bien en tu presentación de ballet. Y otra cosa es asociar la comida como un premio, porque ahí sí ya entonces se empieza quizás a distorsionar lo que es la alimentación, ¿verdad? Claro, eso también es importante. Y también es importante el trabajar en tener una relación neutral con los alimentos. Okay. Porque creo que en la cabecita de muchos, a veces el hecho, por ejemplo, de celebrar con la comida, nos vamos automáticamente a alimentos que muchas veces tenemos en nuestra cabecita como malos o como alimentos para ocasiones especiales. Dígase, yo me voy a comer la pizza cuando sea un día importante o cuando sea un día donde tengo el permiso de hacer un cheat meal. Yo me voy a comer el postre únicamente cuando salgo a una cita una vez a la semana. Entonces asociamos ese conectar la alimentación con emociones, con el celebrar, con el disfrutar, con alimentos que usualmente están prohibidos. Entonces, el hecho de tenerlos como prohibidos o como alimentos malos es lo que muchas veces potencia que sean ingestas descontroladas. Entonces, el tener una relación neutral con la comida
me puede a mí funcionar para yo decir, mira, vamos a almorzar para celebrar tu ascenso. Y si ese día yo quiero comer algo ligero, me puedo pedir una ensalada. Y que pedir una ensalada no significa que no celebré bien. Claro. Porque al final la emoción no es solamente lo que me estoy comiendo, también es el momento, el estar en una mesa sentada contigo, conversando, prestando atención a lo que estamos haciendo. La experiencia general de la celebración en sí. Exacto. Ok, perfecto. Entonces, tengo aquí varios mitos que quiero que vayamos viendo y desmontando, obviamente, para construir juntas ese concepto más sano en torno a lo que es la alimentación. Ahorita yo mencionaba que tú sigues la línea de lo que es la alimentación intuitiva, que a mí me encanta y con lo cual he ido identificándome contigo en las redes, he aprendido un montón y me encanta. O sea que, y me hace mucho sentido, solo que abarca cosas que implica romper con esquemas anteriores. Por ejemplo, escuchar mi cuerpo, que es lo que dice la alimentación intuitiva, de tú escuchar tu cuerpo y ver qué te está pidiendo. Entonces, ese escuchar mi cuerpo me va a llevar a comer mal todo el tiempo, porque a mí, cuando yo escuché eso la primera vez, yo dije, ajá, y si mi cuerpo me pide chocolate todos los días, porque eso es lo que yo quiero comer, yo quiero comer papitas, yo quiero comer hamburguesas, yo quiero comer pizza, se la voy a dar. Entonces, eso, ¿cómo podemos empezar a desmontar esa idea equivocada? Mira, y un disclaimer. La práctica de la alimentación intuitiva no es parte del plan de tratamiento inicial para ninguna persona con un trastorno de la conducta alimentaria. Okay. O sea, es completamente normal que, por ejemplo, alguien llegue a mi consulta y no empecemos trabajando con la alimentación intuitiva. Claro. O sea, a veces hay personas que necesitan una alimentación un poco más estructurada, más organizada, con ciertas pautas. Y también tiene que ver con lo que tú mencionas. No, la intuición de todo el mundo que inicia un proceso terapéutico por una mala relación con la comida o por un trastorno de la conducta alimentaria tiene una intuición sana, claro, para empezar a tomar decisiones en un principio. Entonces, la alimentación intuitiva es una herramienta que utilizo, me encanta. ¿Por qué? Porque es sostenible en el tiempo, a diferencia de dietas muy restrictivas, pero no es el primer paso para todos mis pacientes. E incluso no necesariamente tiene que ser el primer paso para personas que estén escuchando este podcast. Ok. ¿Y qué es la alimentación entonces intuitiva? Ok. Entonces, la alimentación intuitiva es una práctica que fue creada por 2 nutricionistas, que podemos considerarla, depende cómo lo veamos, como algo nuevo o viejo. Fue en los inicios de los años 90, o sea que tampoco algo tan nuevo. Y desde ese momento hacia la actualidad ha tenido muchísimos estudios que ponen en evidencia que es exitosa. ¿Exitosa en base a qué? A lo que ya mencioné, de que es una práctica que se puede sostener en el tiempo, de que se puede volver un hábito duradero, de que también es una práctica que promueve la salud física y también la salud mental. Entonces, estas 2 nutricionistas tenían una práctica de nutrición común. O sea, iban personas que querían perder peso, les ponían una dieta y listo. Lo que usualmente entendemos que es un nutricionista, pero que es mucho más que eso. Claro. Cuando al final entendemos lo que es realmente la carrera, la profesión de la nutrición. Entonces, estas 2 nutricionistas empezaron a darse cuenta que sus pacientes, a medida que pasaban los meses, 6 meses, 1 año, 2 años, y volvían a consulta, habían recuperado el peso perdido y también una gran parte había recuperado más del peso perdido. Entonces ellas ahí hicieron ese para y piensa, como a mí me gusta llamarlo, y dijeron, esto no está funcionando, ¿qué vamos a hacer? Hay algo mal aquí. Y ahí empezaron a investigar y crean esta práctica de alimentación intuitiva, que en resumen, ¿qué es? Es una práctica dentro del ámbito de autocuidado que te pone a ti, es decir, a cada persona que empieza a practicar alimentación intuitiva, los pone como el líder de su proceso, porque entienden que nadie mejor que uno mismo conoce sus propias necesidades, tanto físicas como mentales, y también es una práctica que combina la intuición, las emociones y el pensamiento racional. Okay. Entonces, alimentación intuitiva es comer lo que me da la gana, no tanto así. Porque hay 10 principios que nos dan estructura para tomar decisiones. No es que la alimentación intuitiva te va a dar una hoja de tú tienes que comer esto, cuenta caloría, pesa, puntos, etcétera. O sea, si no vamos por esa línea ya deja de ser intuitivo. Claro. Pero sí hay ciertos principios, como por ejemplo, honrar a tu salud a través de una nutrición gentil que nos van guiando. Y ese principio de que nos habla, que para mí es uno de los más interesantes, es que habitualmente tenemos que tomar decisiones que honren a nuestra salud, y eso es en base a la información que tenemos sobre nutrición. ¿Qué sabemos? Sabemos que frutas y vegetales son importantes, que los carbohidratos complejos son importantes, que la proteína es importante, y que hay alimentos que a nivel nutricional no nos aportan tanto, porque tampoco es que la alimentación
alimentación intuitiva va a desmentir que hay alimentos que a nivel nutricional nos aportan mucho más que otros. Claro. Entonces, ese principio nos invita a que habitualmente comamos alimentos que honren a nuestra salud y que de manera eventual nos demos ese permiso a consumir alimentos que a nivel nutricional no nos aporten tanto. O sea, que hay que tener ese balance. Sí, el balance y la conciencia, como de toda esa información que tú compartes, porque eso es un hecho, o sea, en base a lo que el cuerpo necesita, el cuerpo y los alimentos que de verdad van a nutrir ciertos aspectos de tu vida y otros que de repente no necesariamente aporten. Y al final definitivamente entra la individualidad de cada uno, porque yo me puedo comer 5 donas en un día y quizás mi azúcar, los valores de azúcar no se alteren, pero tú te lo comes y de repente, entonces tú te comes 2 y de repente tus valores de azúcar están altos. Entonces, también me imagino que cuidar esa individualidad de cada uno es fundamental. Y algo que a mí me gusta mucho es el crear esa conciencia. Al final es estar presentes, porque venimos y vivimos en una sociedad donde vamos muy deprisa y va todo muy rápido y vamos en modo automático muchas veces y no nos damos cuenta de muchas cosas. Y yo, algo que he aprendido, a mí no me importa ser vulnerable y compartir mi experiencia. Yo a los 14 años fui donde una nutricionista que me advirtió que si yo seguía ese camino podía llegar a una anorexia nerviosa. A partir de ahí mi mamá me llevó al psicólogo y bueno, pues nada, el resto es historia. Gracias a Dios no llegué a ese punto, pero sí atravesé un proceso de no sentirme necesariamente cómoda con mi cuerpo, de no tener una buena relación con la comida. Y parte de lo que ya ahora, porque eso yo no lo aprendí en el momento, lo he aprendido recientemente, es el poder estar consciente de qué yo estoy comiendo y cómo realmente me sabe. Porque mi paladar no es igual al tuyo. Entonces, yo creo que también ahí entra la individualidad. Y algo que a la mayoría de la gente le gusta, la Coca-Cola, por ejemplo. Yo nunca he sido beber mucha Coca-Cola, pero hubo un punto en donde sí, empecé a consumirla más. La cero sin azúcar, ¿verdad? Porque esa me gusta más que la otra. Y de repente, un día, yo estoy bebiéndome la Coca-Cola y yo digo, empiezo a ser consciente de cómo sabe mi paladar, de cómo yo me siento cuando la consumo, o sea, ser consciente de lo que estoy consumiendo. Y yo digo, pero en verdad esto no es tan bueno. O sea, es el concepto que yo tengo de la Coca-Cola, que socialmente no venden, de que la soda que está frita, los anuncios. Exacto, los anuncios que te conducen a que tú entiendas que esto es lo mejor que tú te vas a beber. Sin embargo, ese día yo dije, es que esto a ti no te gusta tanto nada. Sigo consumiéndola a veces porque hay días que sí, como que me da el deseo y me la bebo. Pero realmente no es algo que mi paladar perciba como que, wow, lo mejor del mundo. Entonces, esa alimentación intuitiva te da esa oportunidad de tú realmente saborear lo que estás comiendo e identificar si realmente tu cuerpo esto le gusta. Y para mí ha sido como de los grandes aportes. Sí, y no es solamente que nos hace ser conscientes de alimentos que quizás a nivel nutricional no nos aportan mucho y nos ayuda como a consumirlos con menos frecuencia. También nos ayuda a bajar quizás de ese pedestal alimentos que hemos glorificado. O sea, el garbanzo es buenísimo, un alimento alto en fibra, etcétera. Pero a mí me cae fatal. Entonces, para mí no es buenísimo. Claro. Sin embargo, tal otro vegetal, tal otro grano me hace sentir súper bien, me hace sentir con energía. O tal alimento me funciona mejor en la noche porque duermo más tranquila, me despierto menos. Pero si me lo como al mediodía, me siento un poquito más apagada, me siento menos sharp en mis consultas de la tarde. Entonces, también la alimentación intuitiva es eso. Descubrir qué me funciona a mí. Claro. Y nos da esa oportunidad de que, como mencioné el ejemplo de la ensalada con la celebración, de empezar a sentir el placer en todos los alimentos. O sea, yo poder disfrutarme una ensalada y que se me antoje comerme una ensalada, pero que también se me pueda antojar comerme una pizza y no pasa nada. Simplemente son alimentos. Exacto. Y eso entonces nos lleva al mito número 2. Hay alimentos buenos y malos. La alimentación intuitiva, uno de los principios, también nos invita a eso, a empezar a tener una relación neutral con los alimentos. ¿Y cómo empezamos a hacer eso? Con la simple tarea de, por ejemplo, de empezar a utilizar frases como esa, de que hay alimentos buenos o malos, de que hay comida chatarra, de que hay alimentos que son indispensables. O sea, ningún alimento por sí solo es indispensable, ni ningún alimento por sí solo es completamente malo. Entonces, alimentación intuitiva, sobre todo con los niños, tiene un término que me gusta mucho y es el concepto de play food. Por ejemplo, en vez de decirle, ay, esa comida es mala, no te la como ahora,
acuérdate que esa comida es un play food, es una comida juego y la vamos a comer en tal momento, o primero hay que comernos esto que nos hace sentir fuertes, con energía. Eso es más si le tengo que dar un mensaje a un niño, por ejemplo. Que es muy importante porque ahí empieza todo. En la infancia empieza todo de esas ideas y creencias que tenemos hoy construidas como adultos de qué es la alimentación. O sea, que me parece muy apropiado y muy oportuno que desde ya vayamos también incluyendo esto en nuestro repertorio para que todos los que acompañamos a otros niños y cuando tengamos hijos y demás, podamos romper con esas ideas. Porque a mí, que me criaron obviamente en otro tiempo y demás, eso era el concepto de que el chocolate está mal. Eso es malo, eso es comida chatarra, eso se come en los cumpleaños, eso se come en los fines de semana, en la semana no. O sea, como alimentos prohibidos. Y pasa, o sea, y el tema de trabajar esa relación neutral con los alimentos no es solamente porque suena feo decir que hay alimentos buenos o malos. O sea, no se queda ahí. No. Muchas veces cuando una persona dice yo como por ansiedad y evaluamos qué significa eso, lo que quieren decir es que comen como con impulsividad, con ese descontrol, con esa incapacidad de detenerse. Y cuando empezamos a investigar cuáles son esos alimentos que tú estás comiendo por ansiedad, nos damos cuenta que para la mayoría de las personas son alimentos que clasifican como malos o alimentos que clasifican como prohibidos. O sea, no he escuchado al primer paciente que me diga, yo me di un atracón con fresa. Exacto. Yo me di un atracón con pechuga de pollo. No. O sea, casi siempre la mayoría son con alimentos que clasifican como malos. Entonces, ya sabemos que un potenciador de tener descontrol con la comida es clasificar a los alimentos como malos. ¿Por qué? Porque me hace quizás pensar, déjame comérmelo todo o pedir más porque ya la dañé, o déjame aprovechar porque ya mañana me lo voy a prohibir. Claro. Entonces, tener esa relación neutral de dejar de clasificarlos como buenos y malos y entender que es normal e incluso saludable consumirlos de vez en cuando, trabajar con esa flexibilidad, me va a ayudar a que cuando lo consuma no sea desde el descontrol. Claro, claro. Y tiene mucho que ver con cómo el cerebro recibe la información. Obviamente lo que es malo, lo que está prohibido, va a tener una connotación diferente a lo que sí está bien visto, a lo que sí es positivo, y pasa lo mismo con las emociones. El hecho de no llamar emociones positivas o negativas, porque lo negativo lo voy a rechazar y no lo voy a querer experimentar. Es poder verlo, se relaciona mucho, como poder ver la emoción como de manera neutral, de que todas cumplen un propósito, todas tienen una función, y lo importante es cómo yo viva esta emoción, porque aun cuando me genera malestar, la ira, la tristeza, el miedo, la ansiedad, es una emoción que cumple una función. Si yo le pongo el calificativo de que es negativa, inmediatamente mi cerebro, a modo de defensa, va a querer rechazarlo, lo va a querer evadir, no va a querer enfrentarla, o no va a tener los mecanismos para aprender a vivirla de una manera apropiada. Lo mismo pasa con los alimentos, entiendo, en cuanto a el cerebro y cómo vamos registrando esta información en nuestra cabeza. Si de niño me dan la connotación de que esto está prohibido, de que esto no se puede, el adolescente, cuando experimente una sensación de ansiedad o de inseguridad, pudiera, porque obviamente no siempre aplica y no le pasa a todo el mundo, pero pudiera inmediatamente irse a lo prohibido y déjame entonces un atracón. Y ahí viene el tema de los atracones, de que me lo como porque estoy sintiendo ansiedad, y para tratar de evadir y de no sentir, entonces, o por diferentes motivos, porque en el ser humano 2 más 2 no son 3, 4, hay muchas cosas que se deben de contemplar. Pero definitivamente creo que es algo importante que ya nosotros como adultos podamos intencionalmente deconstruir esa idea de que hay alimentos buenos y malos, y que podamos ir enseñándole a los niños, a los adolescentes, a construir un concepto más sano en torno a lo que son los alimentos, y sobre todo consciente. Como tú has venido explicando. Claro, y cuando hablamos de conciencia, para aclarar también eso, que a veces puede ser un concepto como un poquito abstracto, viene mucho del mindfulness. El mindfulness creo que no tiene como una palabra tal cual en español, pero hace referencia a tener una buena calidad de atención. O sea, empezar a escuchar lo que necesita mi cuerpo, empezar a entender qué alimentos me hacen bien, cuáles me funcionan, cuáles no tanto. Tenemos que hacer silencio, tenemos que dejar de distraernos, tenemos que parar un poquito con las comparaciones. ¿Cómo esto se ve en la práctica? Tratando de que, por ejemplo, al momento de desayunar, almorzar o cenar, me siento en el comedor, pongo en pausa, aunque sea por 10 minutos, 5 minutos, empieza por algo. Pongo en pausa el celular, pongo en pausa el trabajo, pongo en pausa la serie y me concentro en lo que estoy haciendo. Esa pauta del mindfulness de one mindful, es decir, concentrarme en una sola tarea. Sí.
Y esto significa que si como con personas, le tengo que decir, no, espérense, no me hablen, que estoy siendo mindful. No. O sea, podemos conversar, podemos estar interactuando con las personas que están a mi alrededor, pero concentrados también en lo que estoy comiendo, en cómo se siente, cuál es mi nivel de hambre, cuál es mi nivel de saciedad. Y estas son como pautas generales que podemos iniciar, pero aquí también quiero aclarar que el tema de la relación con la comida, sí, hay muchas personas que tienen una relación desorganizada en base a lo que hemos ido aprendiendo, pero también hay otras personas que puede ser un poquito más complicado y que necesiten ayuda extra. Claro. O sea, también se sabe que a nivel neurobiológico hay personas, por ejemplo, que tienen mayor tendencia a la impulsividad o que tienen más sensibilidad a sabores, entonces quizás por eso es un poquito más difícil consumir o dejar de consumir ciertos alimentos. Entonces, si tú empiezas a practicar todo esto y sientes que estás haciendo un esfuerzo y que no avanzas como quieres, quizás hay algo más. También algo que siempre se repite en esta área de trastornos de la conducta alimentaria es que nunca vienen solos. Claro. Siempre hay alguna comorbilidad, siempre hay alguna situación. Entonces, si tú sientes que estás tratando de ser intuitivo, de hacer estos cambios y no avanzas, podemos buscar ayuda. Claro, claro. Y no sé, esa ayuda se va a ver diferente, el objetivo de ese proceso se va a ver diferente para cada persona, pero creo que un aspecto importante ahí siempre va a ser el poder identificar las creencias que tengo en torno a la alimentación, cómo me veo a mí mismo y todo eso viene desde la infancia, o sea, como que se empieza a formar ahí y creo que sí, que definitivamente hay veces que lo podemos lograr solos, pero hay otros procesos que ameritan. Que requieren ayudita extra. Exacto, sí. Exacto. Entonces, ¿qué relación existe entre la alimentación restrictiva y los atracones? Ok. Cuando hablamos de una alimentación restrictiva o las dietas restrictivas, hacemos referencia a cualquier estilo de alimentación que, por ejemplo, te quiten un grupo completo de alimentos, que te den un mensaje como lo hiciste bien o lo hiciste mal, o que te hagan pasar hambre, o que, por ejemplo, tú le digas a esa persona que te está guiando, mira, para mí esto no es suficiente y te manden a tomar un vaso de agua o masticar un chicle. Todo eso es dieta restrictiva, ¿ok? Entonces, las dietas restrictivas en relación a los trastornos de la conducta alimentaria de manera general suelen ser hasta el momento el potenciador número 1 para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Okay. Y aquí eso lo digo con compasión, porque también creo que muchas de las personas que empiezan una dieta restrictiva no lo hacen con una mala intención, no lo hacen con la idea de esto me puede potenciar a tener una enfermedad mental como un trastorno de la conducta alimentaria. A veces lo hacen hasta como un intento de ser más saludables. Sí. Pero las dietas muy restrictivas que nos hacen ser muy rígidos, muy perfeccionistas, muy blanco y negro con la alimentación, usualmente no nos llevan a un buen lugar. Entonces, en relación a los atracones, la mayoría de personas que tienen atracones, que los atracones también suelen ser en la noche, al final del día, suelen tener un patrón restrictivo durante el día. Suelen quizás iniciar su día como con ese intento de comer bien, pero ese bien muy basado en cultura de dieta. Es decir, en me voy a desayunar o no voy a desayunar, y si desayuno me tomo un cafecito negro con 2 huevos hervidos, me meriendo 6 almendras, almuerzo una ensalada, y ya cuando llega la noche tienen necesidad de obtener más energía porque no han comido lo suficiente, y ahí se empieza a desencadenar lo que es un atracón. ¿Qué es un atracón? ¿Qué es? Es un episodio de ingesta que es una cantidad inusualmente grande. O sea, un atracón no es que me comí un paquete de galletica fuera de lo que yo tenía planificado comer en el día. No. O sea, un atracón es una cantidad de comida inusualmente grande. Ok. O sea, como no es un paquete, me voy a comer 5. 3, 4, 5, o sea, lo que sea. O sea, y usualmente no se clasifica solamente por la cantidad de comida, por el volumen de comida, sino también se clasifica por cómo te sientes. O sea, un atracón viene acompañado con una sensación de descontrol, de no puedo parar. Okay. De esto que me estoy comiendo ni siquiera me gusta tanto, de ya me siento llena o lleno, de ni siquiera, por ejemplo, lo calenté, me lo comí frío de nevera, como esa sensación de descontrol. Y también viene acompañado con malestar físico y emocional, ya sea
por la sensación de que me llene mucho, de que comí un alimento que no necesitaba en el momento, y también suele generar culpa, vergüenza, suelen ser escondidas. Claro. Entonces, tiene que darse como todos estos componentes, porque de vez en cuando, 2, 3, 4 veces al año, podemos tener sobreingestas y es completamente normal. Sí. O sea, una fecha como el 24 de Navidad. diciembre, ahora Thanksgiving, que lo estamos Sí, adoptando sí. también, un cumpleaños, es normal que yo consuma una cantidad de comida superior a lo que habitualmente como y eso no es un atracón. Ok. O sea, es diferente de una sobreingesta, comer emocional y por último tenemos lo que sería un atracón. Claro, yo creo que marca la diferencia la intención y la forma en la que yo me estoy comiendo. Correcto. Porque- Sí, porque el 24 de diciembre, por ejemplo, si yo me miro a mi alrededor, todos estamos en lo mismo. Todo el mundo se está tomando más de vasito de lo que sea que estén bebiendo. Hay una picadera, hay el buffet, que aunque cojamos un poco de todo, sigue siendo mucho. Entonces, a nivel como de mi alrededor, yo estoy teniendo una conducta normal. Claro. Cuando tengo un atracón, aunque las comparaciones no son buenas, en este contexto a veces se le pide como al consultante evaluarlo. Una persona consideraría que lo que tú te comiste en ese momento es una cantidad claramente superior. Ujú. Y los atracones por lo regular, o sea, ¿se puede dar así y con más gente o suele ser escondido? Suele ser escondidas. Escondidos. La Ok. mayoría de Ok. veces. Entonces, ahí obviamente se ve la relación de cuando llevo una alimentación restrictiva, pues entonces eso puede desencadenar en mí emociones que me generen malestar, una mala relación con la alimentación. Y una de las posibles consecuencias es el tema de los atracones. Claro. Y también son personas que tienen usualmente pocos recursos emocionales. Claro, sí, eso te iba a decir. O sea, como que al final está muy ligado a cómo yo manejo mis emociones, mi mundo interior y cómo me veo a mí mismo. Porque también, si yo no solamente que me guste cómo yo me vea, porque no es nada más eso, sino yo sentirme cómoda conmigo, el yo valorarme, el yo respetarme, pues entonces eso va a aumentar la probabilidad de que se presente este tipo de conducta porque me hago daño y la sensación luego del atracón no es sano y no es agradable ni siquiera, sino que viene la culpa, viene no sé qué y me estoy generando malestar. Entonces yo creo como que para como esas pautas para tratar de evitar llegar ahí o si estoy ahí empezar a reflexionar qué cosas tengo que ir ajustando sería por una parte cómo está ese diálogo interno, cómo me veo a mí mismo, cómo me manejo internamente y luego el manejo de las emociones porque también muchas emociones pueden detonar que me lleven a alimentarme de una manera que no necesariamente adecuada o ahorita tú decías que sí, que una comida me puede generar una emoción y que eso está bien, pero si yo estoy triste o si pasó algo, no necesariamente tengo que buscar el tarro de helado para comérmelo entero y esperar que eso me haga sentir mejor. Porque eso por sí solo, aunque me va a generar un placer momentáneo, va a ser momentáneo, pero no necesariamente va a eliminar el problema o va a erradicar la emoción. Entonces, Claro, o sea, ahí hay que tener expectativas realistas. exacto. Y, por ejemplo, lo del tarro de helado, me encanta ese ejemplo, porque ese sí yo siento que es tan aprendido. O sea, ¿cuántas películas hemos visto? Que desde que ese personaje se pone triste, el tarro Ahí de va, el helado, tarro de helado. la pinta entera. Sí. Entonces, sí, es importante tener como expectativas realistas. O sea, ese día, por ejemplo, tuve una situación en el trabajo, me hicieron 3,000 correcciones al informe, me sentí demasiado desvalidada en esa reunión y estoy desbaratada de camino a mi casa. Y yo puedo llamar a mi pareja, mira, hoy yo quiero que cenemos algo rico, no me siento muy bien, pero que quizá también esa cena sea un momento para tú conversar con tu pareja sobre esa situación, para quizás pensar en alternativas de cómo yo lo puedo hacer diferente mañana en el trabajo, qué cambios yo puedo hacer para que esto que pasó hoy, que me hizo sentir tan mal, no vuelva a suceder. Y ahí ya sí estamos utilizando otros recursos emocionales que me van a ayudar. Ah, pues gracias por ese permiso. Manuel, tú que me escuchas, yo que te dije, que no, cero di que está comprándome comida para que me sienta bien, no sé qué. Puedes hacerlo, pero acompañado de un diálogo, de un momento, ¿verdad? Que, Claro, esa es una sí, forma. La comida es real, o sea, no es si yo llego a mi casa luego de un mal día y estoy atareada y él me quiere como agradar, Ajá. ¿verdad? Con una pizza, que es una de mis comidas favoritas, versus quizá la tuna que yo me iba a cenar. Ajá. Entonces, se vale, solo que no sea nada más esperando que esa pizza por sí sola Sea la arregle mi mundo, solución. sino que venga acompañado también de ese Claro. momento de... Y puede ser agradable con así, él. o sea, como que el momento de la comida sea también un momento para gestionar esa situación que me causó malestar. Claro. O si no, puede ser, bueno, simplemente me voy a disfrutar esta cena. Quizá en este momento no quiero hablar de eso, o mi pareja no es la persona para solucionarlo, pero sí
quedarme como con ese pendiente de yo tengo que buscar alternativas funcionales a esto que me está haciendo sentir mal. Porque comerme eso que me gusta únicamente y que por media hora me va a hacer sentir placer y bienestar, no necesariamente va a tener un impacto en la situación de estrés laboral que estoy teniendo. Claro, exacto, sino como en el momento. Perfecto. Exacto. Entonces, parte de lo que hemos venido aprendiendo y construyendo aquí es el hecho de cómo las dietas restrictivas o una alimentación basada en que esto es bueno y esto es malo, pues al final no nos va a dar el resultado necesariamente que queremos a largo plazo, porque incluso luego de dietas muchas veces se ve que hay un aumento de peso o que retomamos el peso anterior porque no son sostenibles a largo plazo. Me imagino que eso no quita que yo pueda tener una guía de alimentación, es decir, porque si a mí tú ahorita mencionabas, obviamente la alimentación intuitiva no es de una vez de que todo el mundo lo puede, está listo para eso. Pero si a mí me cuesta, como porque tengo horarios muy diferentes, un día como aquí, un día como allá, una guía de alimentación, hay una diferencia entre dieta y tener una guía de alimentación. Una guía pudiera ser algo apropiado. Y por ejemplo, en el tratamiento de trastornos de la conducta alimentaria o también personas que tienen alimentación desorganizada, el abordaje más recomendado es el abordaje psiconutricional, que trabaja psicología y nutrición de la mano. Pero sí, como hacerle una invitación a los profesionales de salud, que tampoco digo que lo hacen desde un mal lugar, pero quizás por desinformación. Pero ya se ha visto que dar mensajes relacionados a la gordofobia, que a veces es una palabrita que no le gusta a todo el mundo, pero es como esa serie de creencias y prejuicios hacia las personas que tienen un cuerpo de tamaño grande, un cuerpo gordo. Y cuando digo la palabra gordo, lo digo como un adjetivo, así como le dijera a alguien alto, flaco, etcétera. Y es como esta serie, la gordofobia es esta serie de creencias y prejuicios hacia las personas de cuerpo de tamaño grande. Entonces, en el ámbito médico, ¿qué se ha visto con la gordofobia? Es decir, cuando me llega quizá un paciente a mi consultorio, yo le digo, eso a ti te duele porque tú estás gorda, tú tienes que rebajar, eso no te va a ayudar, tú no puedes quedar embarazada con ese peso, me duele la rodilla y antes de yo chequearla, eso debe ser por el peso, tú tienes que rebajar una cuanta librita. Ya se ha visto que ese tipo de mensajes no está ayudando. O sea, ¿qué ha pasado con esos pacientes que sienten esos prejuicios? Porque todavía no me han revisado la rodilla. Exacto. O sea, todavía... Tú no sabes si tengo una lesión. Quizás sí, tú tienes razón. Y bajar de peso me puede ayudar. Pero, por ejemplo, hay una paciente que tenía una mala formación en la rótula. O sea, ella podía perder todo el peso del mundo y eso le iba a seguir doliendo. Sí. Y lo primero que recibió fue el mensaje de pierde peso. Entonces, ya se sabe que esos mensajes no están ayudando a los pacientes. Al contrario, están haciendo que se alejen de sus revisiones médicas. Claro. Entonces, es más pensar en cómo yo le puedo transmitir un mensaje que fomente buenos hábitos de salud y que esos buenos hábitos hagan que su peso se modifique a un peso más óptimo para ese cuerpo. Claro, pero eso de los comentarios del cuerpo lo vemos también mucho, demasiado en el contexto social. Claro. Y es algo en lo que yo he adquirido conciencia y trato como de no hacerlo intencionalmente, como que evitar. Es muy común. A una persona pierde peso y de una vez empieza a decirle, wow, pero qué linda tú te ves, estás flaca, tú no puedes volver a engordar, no vuelve a coger esas libras. Y que esa ropa como que te queda muy apretada. O sea, como que ese tipo de comentarios, por una parte, está bien, queremos normalizar y es verdad, gordo es un adjetivo y al final es la connotación que yo le doy a esta palabra. Y ciertamente, si el sobrepeso te lleva a estar gordo, quitarle quizá la connotación negativa que tiene esta palabra, aunque la tiene, yo no creo como, no sé, o sea, una persona no se puede sentir cómoda con que le digan gorda. Pero ahí viene por ese aprendizaje que hemos tenido como a nivel de sociedad, de que decir gordo es un insulto, cuando al final es un adjetivo. Entonces, también otro dato interesante es que muchas personas tienen como esta idea de, te lo digo por tu salud, tú tienes que rebajar porque la obesidad es una enfermedad. Sí, es cierto que a nivel de libros clínicos, desde el 2013, se considera una enfermedad. Pero no todas las personas de cuerpo de tamaño grande están enfermas. Entonces, eso es uno. Y también créanme que muchas personas que tienen cuerpos de tamaño grande no han hecho ni uno ni dos intentos para perder peso. Claro. O sea, si fuera tan fácil, ya estuvieran delgados. Y más en esta sociedad donde hay un culto a la delgadez. Donde tengo pacientes que me dicen, Alicia, es que lo he vivido. Cuando estoy más flaca, me siento mejor, me tratan mejor, no me rebotan en la discoteca, me invitan más a salir. Entonces, es una realidad que a nivel de sociedad glorificamos los cuerpos delgados y maltratamos a los cuerpos de tamaño grande.
Pero ¿qué se ha visto? Que, por ejemplo, el tema del peso yo-yo, de que me quiero sentir mejor, me quiero sentir más valorada, me quiero sentir más cómoda, entonces hago una dieta muy restrictiva y Como pierdo voy 20 para libras la playa y tengo que ponerme el bikini. O viene el palmillazo, o viene una boda, o una sesión de fotos, y hago una dieta loquísima y rebajo muchísimo. Y esa persona se la pasa por años en un sube y baja de peso. En que hace una dieta, rebaja muchísimo, no es sostenible, lo vuelve a subir. Se ha visto que tener ese yo-yo en relación al peso hace más daño a nuestra salud que mantener un peso estable, aunque sea sobrepeso. Ok. Sí, eso es un buen dato. Eso es un buen dato. importante. Sí. Y también quizás como parte de la individualidad es ver la contextura de tu cuerpo, porque yo puedo estar pesando 110 libras, ponte tú, ese no es mi peso, pero ponte tú que yo esté pesando 110 libras y ahorita mis valores están súper mal. Y una persona que está en 150 por su contextura y por el peso de sus huesos o lo que sea, ese es un buen peso para esa persona, de la misma edad, ponte tú del mismo tamaño y todo, o sea, como que el peso al final es un número y claro, como yo me vea, sí va a tener un impacto ahí en cómo yo me siento con mi cuerpo y demás, pero tú mencionabas, cuando tú decías el ejemplo de que, cónchale, cuando rebajo me dice, no sé qué, pero también me siento. Sí es real que cuando yo estoy comiendo de una manera más organizada y más intuitiva y demás, yo me siento mejor. Entonces, es no quedarme con que obtengo la validación externa, sino quedarme con que cómo yo me siento. O sea, y quizá llegué al peso donde yo me siento cómoda y al otro todavía la sigo percibiendo como gordo o como que no está correcto, pero yo me siento cómoda. Es priorizar cómo yo me siento con mi cuerpo y obviamente de la mano con la parte médica lo que van diciendo mis valores. Y por eso yo trabajo mucho con el concepto del peso posible. Vamos a llevar tu cuerpo a un peso que te permita tener a ti, en base a tus características genéticas, salud física, salud mental y calidad de vida. La pérdida de peso por sí sola no es un indicador de salud. Se puede perder peso de muchas maneras que no van de la mano con tener un cuerpo saludable. Claro, exacto. Y también a veces hay personas que se meten en un plan de pérdida de peso con expectativas muy desajustadas a su realidad. Entonces vamos a llevar a tu peso en base a tus características. Y cuando hablo de salud mental, es que ese peso en el que logremos, en base a buenos hábitos tener, te permita no tener pensamientos obsesivos en relación a la comida y a tu cuerpo. Te permita sentirte cómoda cuando te miras en el espejo. Te permita tener calidad de vida, vida social, que no sea para ti un estrés un día irte de after work con tus amigas. Claro. O sea, poderlo disfrutar, lo cotidiano, el día a día y no volvernos locos de que ay, no puedo ir. Y también esa parte como de no maltratar a las personas que están en su proceso de ser más saludables. Es porque, a mí no me gustaría trabajar con que vamos a sentirnos bien y tener una buena autoestima y una buena imagen corporal cuando logremos ese peso. No. O sea, ese proceso de sentirnos bien con nuestro cuerpo, de respetarlo y de honrarlo, es con el cuerpo que tengo hoy. Claro. Independientemente de su forma y su tamaño. Y va a ir cambiando si mejoro mis hábitos. Sí, puede ser. Si yo no hago ejercicio y empiezo a hacer ejercicio, mi cuerpo puede cambiar. Y quizás nuestro objetivo principal no es la pérdida de peso, porque personalmente ese nunca es el objetivo en mi terapia, sino modificar hábitos. Exacto. Pero si empezamos a dormir bien, si empezamos a mover a nuestro cuerpo, sea como sea, si empezamos a tener una alimentación que honre más a mi salud y mi peso se modifica por eso, buenísimo. Pero siempre invito a mis pacientes a tener otros marcadores de éxito que no sea únicamente la pérdida de peso, que empiecen a tomar en consideración cómo están sus analíticas, cómo está su sueño, cómo está su agilidad, cómo está su fuerza, cómo se van sintiendo en base a que quizás están poniendo en práctica valores como ser más disciplinados, de cuidarse más, de ponerse como prioridad, de sacar ese tiempo, de tener momentos para autocuidado. Exacto, sí, y ahí vuelve otra vez la palabra conciencia. O sea, es al final estar consciente de mí, de mi cuerpo, de mis hábitos, de mis decisiones. Y yo estoy totalmente de acuerdo de que al final todo va a recaer en cómo yo me siento conmigo mismo. O sea, por eso yo, que trabajo también con población adulta de conductas adictivas, siempre trabajamos esa parte de que cómo está la relación contigo mismo, porque que pasa mucho son poblaciones muy similares al final del día, lo de la adicción y trastornos por conducta alimentaria tienen mucha relación y al final son personas que se vienen haciendo mucho daño por fruto de no valorarse, de no respetarse, y en la medida que yo aprendo a cuidarme a mí mismo, a valorarme, a respetarme, una creencia también que yo
me lo digo a mí misma siempre, ¿verdad? Como que trato de recordar que este cuerpo me funciona para estar viva. O sea, está muy bien, está perfecto, porque gracias a Dios, la analítica también, yo estoy bien, me funciona. O sea, que recordar esa parte también que tiene mucho que ver con el valorarme a mí mismo, el respetarme a mí mismo y todo eso. Entonces, definitivamente creo que es importante esa parte que era otro de los mitos, pero que ya lo fuimos mencionando, de que comer sano o perfecto no necesariamente es salud, y el otro es que estar saludable implica bajar de peso. O sea, ya creo que ha quedado sumamente claro que el peso es un número, que van diferentes valores a influir sobre él, y que no necesariamente es un indicador de estar saludable o de que estoy haciendo las cosas como debería para honrar mi cuerpo, para cuidar mi cuerpo y darle lo que puede estar necesitando. Entonces, ahorita hablábamos, que quiero como que rescatarlo antes de irnos con el cierre, de al final el tema de gordo, flaco, demás son adjetivos, pero en conclusión yo creo que es importante dejar de hacer comentarios sobre el cuerpo del otro, porque todavía estamos construyendo y aceptando que, ok, gordo es un adjetivo, no pasa nada, pero al final es lo que tú decías, esa persona probablemente lleva varios procesos arriba y no ha logrado el objetivo que quizás quiere. Y una vez, yo no sé quién fue, yo lo escuché, que alguien le dijo, ¿tú crees que no tiene un espejo en su casa? Tiene un espejo en su casa esa persona, y tiene también un mundo interno que probablemente está sufriendo, que pudiera estar atravesando un proceso difícil porque no logra su objetivo. Entonces, una invitación cordial y amorosa a dejar de hacer comentarios sobre el cuerpo de la otra persona, porque al final no sabemos internamente cómo está el otro, y queriendo ayudar o agradar, pudiéramos estar empeorando la situación. Entonces, nada, tratar como de evitar esos comentarios. Estoy 100% de acuerdo. O sea, tratar de evitar comentarios no solicitados sobre el cuerpo. Entonces ya no le voy a decir nada a la gente. Ya no se le puede decir. Ya es muy sensible todo el mundo. Sí. Pero sí podemos, o sea, yo sí puedo decirle a alguien, ay, me encanta tu sonrisa. Claro. Ay, me encanta cómo tú te manejas con la gente. Tú tienes una energía muy linda. Claro. Mira, ese color te hace ver tan alegre, tan vibrante. O sea, sí podemos elogiar. Pero vamos quizás en pensar en elogios que no estén dirigidos a la apariencia física de esa persona. Vamos a hablar de sus cualidades, de sus valores, de todo lo que habita dentro de esa persona. De lo que habita dentro, porque ahí es donde está el verdadero valor de un ser humano. Y créanme, o sea, eso es algo tan difícil de desmontar. El hecho de entender que tu valor no está en cómo te ves físicamente, no está en tus títulos, no está en el carro que tú tienes, en la marca de tu reloj, ni en cuánto dinero tú tienes en tu cuenta bancaria. Tu valor como persona está dentro de ti, pero socialmente, y yo creo que no es nada más nuestra cultura, sino en muchas culturas, se elogia mucho esas cosas externas. Y cuando ya desarrollamos algún trastorno que tenemos que trabajar en terapia y demás, nos encontramos mucho con eso. Cuando tú tratas de acompañar al paciente a que identifique cuál es tu valor, por qué tú eres una persona importante, se quedan en blanco o empiezan a mencionar cosas completamente externas. Bueno, es que yo tengo una empresa exitosa. Bueno, yo me gradué summa cum laude. O sea, sí, eso son cosas importantes y valiosas. Si mañana todo eso desaparece, ¿quién eres tú? ¿Y dónde está tu valor? Al final está dentro de cada uno de nosotros. Y es por eso. No es... yo sé que hay mucha sensibilidad hoy en día, y como hablamos y todo lo demás, pero esa en manera particular es una forma consciente de empezar a poner el foco en que tu valor y los elogios que te puedo dar a ti no tienen que ver con cosas externas, sino en ti como persona. Y en esa misma línea, pues estamos ayudando a tener lo que es salud mental. Claro, y una pregunta como súper simple para conectar con esto y que las personas como empiecen a reflexionar sobre esto que acabamos de mencionar, es pensar como en tu grupo de amigos o en ese grupo de personas que tú quieres mucho, que tú deseas que estén bien, que tengan salud, que sientan paz. Y tú pensar, ¿por qué yo elijo que esas personas estén en mi vida? ¿Es porque fulanita tiene el abdomen plano? ¿O es porque fulano no tiene celulitis? ¿O es porque fulano no se está quedando calvo? Es por esas razones que yo elijo quién me acompaña en la vida. Entonces pensar, ¿cuáles son esas cualidades que tienen esas personas? Porque a mí me gusta pasar tiempo con esas personas. Y luego preguntarme, y si yo me tuviera que hablar como yo le hablo a ellos, que yo me dijera a mí. Quizás eso no es claro. Que conectar con esa compasión que tengo hacia los demás me puede empezar a ayudar a ser más compasivo conmigo y empezar a notar todo lo que habita en mí. Sí, totalmente, totalmente. No podemos cerrar este episodio, Alicia, sin compartir con quienes nos escuchan señales de alerta que me pudieran indicar que tengo
algún tema con mi alimentación, con cómo yo me relaciono con la comida. No quiero decir de que signos de alerta de trastorno de alimentación, porque de repente tú mencionas 3 cosas y Juan, que nos está escuchando, dice, cónchale, yo tengo esas 3 cosas, pero sabemos que no necesariamente Juan, por identificarse con esas 3 cosas, tenga un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, no quiero decir como que, signo de alerta del trastorno, sino signos de alerta que por lo menos 3, diría yo, que pudieran indicarme que necesito buscar un acompañamiento de alguien en esta área o que necesito revisar la forma en la que yo me relaciono con la comida, la forma en la que yo me veo a mí mismo, cómo yo me hablo a mí mismo. Y quizá de alguna de las cosas que mencione alguien pueda decir, pero todos mis amigos hablamos de esto. Y es porque se ha normalizado el malestar que genera tener una relación desorganizada con la comida. Sí. Pues algunas señales de alerta puede ser si he visto cambios importantes en cuanto a mis patrones de alimentación. Dígase, yo antes consumía sin ningún tipo de problema, toda la mañana me comía un pan con huevito y ahora le estoy como empezando a tener un poquito de miedo al pan y le estoy quitando alimentos por completo dentro de mi alimentación del día a día. O por el contrario, estoy sintiendo descontrol con la comida y me veo como con esta impulsividad, con ciertos alimentos, con esta incapacidad de detenerme. También quizás cuando empiezo a tratar de comer más a solas y empiezo a buscar como excusas de no, yo no, por ejemplo, estoy pensando que sea un adolescente, de no, mami, papi, yo no voy a bajar a almorzar con ustedes porque estoy terminando una tarea, después yo bajo y prefiere comer solo. También si estoy viendo cambios rápidos e importantes en mi peso corporal y aunque ya el tema del peso corporal no es un criterio diagnóstico, para algunas personas es un indicador de que hay algo que está cambiando muy rápido. O sea, hasta una persona, por ejemplo, que pierda peso y todavía siga teniendo un peso normal, pero perdió una cantidad que para el tiempo fue demasiado, eso ya también es una señal de alerta. También casi siempre que hay un tema con la comida, viene acompañado un tema emocional. O sea, si también me estoy notando un poquito más triste, un poquito más ansioso, un poco más rayado con pensamientos relacionados a la comida y a mi cuerpo, es un indicador de que debería empezar a buscar ayuda. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Alicia, por compartir todos esos indicadores que definitivamente entiendo que pudieran ayudarnos a identificar si es el momento de yo empezar a explorar si necesito la ayuda o necesito mejorar la forma en la que yo me relaciono. Porque tú mencionabas ahorita cómo muchas veces algunas de estas situaciones o conductas se llegan a normalizar y desafortunadamente llegamos a normalizar no solamente eso, sino el malestar, sino el exigirnos más de la cuenta, el tener unos esquemas mentales en base a lo que la sociedad aprueba, pero que no necesariamente van conmigo. Y eso nos lleva definitivamente a desconectarnos de nuestro interior, porque si me enfoco constantemente a lo que se espera de mí, a lo que es validado externamente, pues me voy a ir desconectando de mi verdadera esencia, que es un aspecto tan importante y fundamental para poder construir y tener una vida en bienestar. O sea, que dejar de normalizar quizás esas creencias o esos pensamientos que nos llevan a tener conductas que al final, a la larga, cuando yo llego a mi casa o después de un momento, me generan un malestar y no necesariamente me siento cómodo o a gusto. Así que nuevamente darte las gracias por ser parte de este espacio, gracias por compartir con nosotros tanta información valiosa. A ustedes que nos escuchan, si conocen de alguien que pueda necesitar este contenido, esta información, no duden en compartirlo. Voy a dejar, aunque ha ido saliendo en el video, tu nombre de Instagram, pero voy a dejar también en el comentario el contacto por si alguna persona a esto le hizo clic, resonó y quiere explorar la posibilidad de recibir este acompañamiento con Alicia, pues que lo pueda hacer por igual. Muchas gracias a ti, Alicia, y gracias a todos los que nos escuchan y nos acompañan. Nos vemos en un próximo episodio de No es Terapia.